porque sí, porque es la rebeldía, eso. Y siempre, o sea, siempre los códigos del momento va a ser disruptivo con respecto a la generación anterior. Eso es normal. Y el joven está explorando y todo eso. Ahora, lo peligroso del caso es cuando eso se comercializa, se valida, se institucionaliza. Porque cuando una persona, exactamente, siempre, es una industria, la industria de la invalidación del ser. Y cuando esa persona dice, no, es que eso es un negocio, eso es lo que yo muestro, y con eso yo capitalizo, yo hago, pero yo lo que hago es esto. ¿Por qué se me juzga por esto que yo estoy presentando públicamente, que estoy lucrándome, que es el mensaje que yo le mando a los niños y a los adolescentes? Tú puedes que seas famoso en ciertos círculos, pero esa misma gente que te sigue a ti, sigue a 50 gente más. Sí. Pero tú crees que porque está funcionando, entonces ya personas que tú has visto toda la vida, que se han ganado respeto porque han cuidado lo que informan, se han equivocado y se han rectificado si han podido. O sea, ¿de verdad tú crees que tú estás a la altura de eso? Porque como yo tengo más seguidores que tú, y eso te distorsiona la realidad. Correcto. Entonces salen haciendo comentarios como, por ejemplo, imagínate, para ponerte un ejemplo, yo Alvarito nunca pude oírlo más de 5 minutos. Que en paz descanse. Porque para mí eso me enervaba. Eso no era para mí. Una persona que despotricara a las 8 de la mañana y que se convierta en un chiste. Sí. Y que todos mis allegados y lo hablaban. Que fue una decisión porque era como le llamaban la enciclopedia humana, porque lo era. Pero te quiero explicar. Él en algún momento dado eligió eso. Y gente como yo, que lo que tenía era referencia de gente que yo conocía. No, ese tipo una lumera. Yo nunca lo vi así. Hola, mis queridos laboratoristas. Yo estoy contentísima hoy porque hay un amigo aquí en cabina que hace años no veía. Es una persona que yo admiro, quiero y respeto. Y ustedes también. Él es Tony Almond, líder de la famosa y respetada banda Toque Profundo. Tony, gracias por estar en este episodio de Laboratorio. Hemos estado hablando muchísimo. Él es una persona sabia, él es un hombre sabio. Con Tony tú puedes desarrollar temas, pero desde su perspectiva, su experiencia, su tino y su tono. Así que bienvenido, Tony. Hola, Enya, gracias por la invitación. Para mí es un placer reencontrarme contigo en este proyecto. Así que gracias de nuevo y vamos arriba. Yo sé que tú estás muy ocupado. Tienes ahora el próximo sábado. ¿Qué día cae exactamente? 24. Sábado 24. ¿Hora? Aproximadamente, digo aproximadamente porque la invitación general es a las 8:30. Pero vamos a tener la oportunidad de que nos acompañe un muchacho que se llama Felipe, que él es uno de los nuevos talentos que está haciendo música. Ok. Felipe Cruz, y él va a abrir nuestro show. ¿Cómo se llama el show? El show se llama La Magia de los Cuervos. La idea de este título es básicamente que vamos a tocar nuestros álbumes Magia y Cría Cuervos en su totalidad, y hay una generación que está muy, muy enganchada en estos dos álbumes y queríamos hacer un show especial para eso mismo. Bueno, Acroarte no catalogó Cría Cuervos como uno de los 100 álbumes del siglo pasado, así fue. Sí. Cultura a finales del siglo pasado, suena feo, pero es en el 99, 2000, a principios del 2000, hizo una especie de ejercicio de crear una cápsula y lo guardó en el tiempo con los 100 mejores discos del siglo XX. Bien. Y habían dos discos de rock ahí, uno de la Tribu del Sol y uno nuestro. Entonces, para nosotros nos llena de mucho orgullo para que generaciones del futuro, cuando ya no estemos sobre la tierra, la gente redescubra estas cosas que hicimos con mucho cariño. Qué bien, qué bien. Tony, también tiene lo de Tony Almond presenta Mi Lado Femenino. Claro, pero eso fue la semana pasada. ¡No!
lo siento. ¿Tú participaste una vez? No, espérate que de eso voy a hablar. Lo que pasa es que también he estado muy inmersa en muchas cosas, pero bueno, no es excusa. No es excusa, lo lamento. A la próxima te llamo. Ay, pues sí, bueno, precisamente yo fui una de sus invitadas. Yo voy a hablar con él, lo siento, ustedes escuchan. Fui una de tus invitadas, se hicieron 3 presentaciones, todas muy exitosas, yo disfruté muchísimo, conocí mujeres maravillosas, amigas tuyas, fue una convergencia muy linda, se cantaron canciones tuyas, se cantaron canciones también de las que somos compositoras y otras canciones también famosas. Fue en Mauna Loa, Casa de Teatro y Hard Rock Café. Cuando Hard Rock Café estaba... En la zona colonial. Sí, en la zona colonial. Donde estás al lado ahora. Sí, no, y la verdad que fue una experiencia muy linda. Lo fue. De verdad que sí. Y cada vez que me junto con todas esas mujeres, para mí es como un bálsamo de refrescante. O sea, el cuchicheo, las historias y cómo se han ido transformando nuestras vidas a través del tiempo, la maternidad, la paternidad. Sí, tú tienes un hijo. Yo recuerdo tú. Yo tengo un hombre. Sí, tú tienes, y se parece muchísimo a ti. Bueno, aunque yo tengo años que no. Él está viviendo hace unos años en Madrid. Ya se fue con tu pareja de aquí. Anda. Ya tú puedes imaginar. Que pronto va a ser abuelo. Él no tiene eso, él tiene un perro. A ni abuelo. Ya tú sabes, en eso están. Pero bueno, la idea es que yo tuve esa experiencia y bueno, la mayoría de la gente que me conoce, lo conoce a él y demás. Y ahí está, tirando para adelante. Tú eres un hombre versátil, un crítico social, pero no de esos críticos sociales que solamente critican por criticar, que le tiran a todo lo que se mueve. Claro. Tú eres una persona muy coherente y lo ha demostrado con el tiempo. Un deportista nato. A Tony lo van a ver de vez en cuando en su bicicleta. Ese es ya eso es parte de tu marca personal. Claro. Compositor, guitarrista, tienes un liderazgo en el mercado local de la música y, ¿por qué no?, también en la región. Y muchos amigos que te queremos porque valoramos, apreciamos no la personalidad, sino más bien tu actitud para con la vida. Eres un hombre sabio. Ahora, basta de tantos elogios bien merecidos. Quiero que me hables cómo has logrado, porque veníamos hablando de eso, pero ustedes también se merecen ser parte de esa conversación o de esta conversación. ¿Cómo te logras mantener tan bien? Te ves muy bien. No sé, yo no creo que tú tengas complejo con decir tu edad. No, además, no, tú puedes googlearlo, así que... Al contrario. Orgullo. Una de las cosas más importantes que cabe resaltar es que siempre hay unos temas que tienen que ver con los genes, con los padres, pero también con las actividades que se desarrollaron mientras yo estaba creciendo. O sea, yo crecí en un hogar donde estaban mi papá y mi mamá. Eso crea un ambiente de salud mental, con toda la locura que se grita, pero crea un ambiente de salud mental. Estructura. Y una estructura que te lleva y te encamina para cualquier cosa que necesitas en la vida, independientemente cuál sería tu elección final. Mi papá jugaba béisbol profesional cuando era joven, Ramón Almón. Él jugó de los Gigantes de San Francisco y del Licey. Entonces fue deportista de alto rendimiento cuando era joven. Luego en aquella época eso no era un buen trabajo, no era necesariamente algo que cambiara tu vida. Y como nunca jugó AAA, nunca llegó a Grandes Ligas, él duró varios años jugando eso y viniendo para acá a jugar con la Liga de Invierno. Bueno, en un momento dado él se inclinó, obviamente, por los estudios, y ya como un estudiante adulto, estudió, se metió en la UNFU, se graduó y de Administración de Empresas Cooperativas. Y obviamente yo lo conocí ya haciendo todo eso. Esos cuentos me lo hicieron después, porque él fue un adulto que fue apostando a eso, al estudio, a la superación y a las cosas. Es el mayor de 8 hermanos. Entonces él tenía que poner el ejemplo porque incluso para mí era súper importante, porque a mí me gustaban los deportes desde pequeño, pero él siempre me hablaba desde el punto de vista genérico del trabajo en equipo, de la consistencia, de la disciplina, pero desde ese punto de vista. Entonces yo pude ver todo eso, con todo el tropiezo que uno tuvo, pero yo pude ver todo eso en mi casa. Entonces mi papá se bebía una cerveza de vez en cuando, sin mala onda,
sin juidero, pero él no puede decir que es bebedor. Él bebía el Día de la Madre, el 24 de diciembre, el día de su cumpleaños se bebía una cerveza o algo. Siempre había romo en la casa, pero no era un tipo que... No le gustaba bailar, pero con mi mamá nada más. Entonces mi mamá tampoco le gustaba bailar con él porque lo pisaba. Entonces salía un poco. Pero él era muy así y tenía una actitud muy alegre frente a la vida. Siempre fue muy de oficina, de que yo cuánto, que yo qué. No fue un tipo que dormía tarde ni nada por el estilo. Y obviamente, con Dios delante, el 11 de octubre de este año cumple 90 años y lo tengo ahí. Wow. Y hago este comentario con él porque recientemente fuimos a uno de los médicos, uno de los chequeos regulares, y eso que tú me dices, lo dicen de él. Que aunque es un señor que se mantiene bien, obviamente él tiene 90 años y la doctora estaba diciendo que cuál era el secreto. Y obviamente él le está hablando de las cosas que hace, bla, 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 y yo lo interrumpo. Y digo, no, lo importante de lo que él pudiera añadir o compartir es que él ni bebe, ni fuma, ni duerme tarde. Y es una cosa de él. No es que él tampoco, porque mis hermanos y yo los tres bebemos y hemos hecho nuestra mala noche toda la vida. Pero obviamente el ejemplo que tenemos en la casa es que hay que coger y dejar. Tiene que haber un balance para todo. Sí. No es que no te beba tu trago, es que tú salgas a la mañana a correr, a botarlo. Y no tampoco obligado. Tiene que ser algo que a ti te guste para que sea sostenible. En no algo mecánico. No algo mecánico. Porque sí, y tiene mucho sentido eso que comentas, y lo hablamos también en otra vía. Y es que se siente como una autoimposición. Entonces claro, tú no le tomas el gusto, no le tomas el piso. Y tú lo asocias entonces a una situación negativa. Porque dice, es una obligación. No cuando debe ser así. Vivimos en una sociedad en la cual el celebrar cosas de manera inmediata se ha convertido en la orden del día. O sea, si es algo que te da un beneficio o un choque de dopamina rápido, para ti es más atractivo, aunque yo pueda conversar contigo y tú entender que la mayoría de las cosas que tienen sentido en la vida son procesos largos. Sí. Tú lo tienes claro, pero tú... Eso debiera, como eso que acabas de decir, es tan sabio. Debiera de ponerse, así como cuando uno busca el resaltador y está leyendo un libro y resalta. Claro. Pues eso tal cual. Repítelo, por favor. No, todo lo que valga la pena en la vida toma tiempo. Eso es. Tiene que tomar tiempo para que se sostenga en el tiempo. Obviamente, nadie nace sabiendo. Se van construyendo las bases de cualquier proyecto, de cualquier personalidad, de cualquier situación de salud. Es un proyecto que toma tiempo. Entonces, cuando tú tienes eso claro, los procesos son menos sufridos. Entonces, si tú crees que por salud tú haces una actividad que te gusta, no es que tú la ves como por salud, es algo que tú estás haciendo para ti. Entonces, muchas de las... bueno, en la sociedad que vivimos, por alguna razón, trata de que tú veas el ejercicio como que hay que hacerlo obligado. Correcto. Incluso crean discursos en contra. No, porque eso es un culto al cuerpo. Pero ven acá, ¿cómo tú experimentas la vida? ¿A través de qué? A través de un medium, un holograma de tu cuerpo. Incluso eso es terrible porque la gente deja de hacer cosas, de hacer otras tantas, claro, por puro complejo, por el que dirán o no me acomoda. Además, yo no tengo edad para eso ya. Entonces, todo ese tipo de asociaciones son fútiles y lo que hacen es que los neutralizan. Son excusas que se han creado para que tú hagas algo que es súper antinatural, que es vivir solo para el trabajo y de una forma sedentaria. Y esclavizante. Porque nosotros nos construimos nuestras cárceles, nuestras Totalmente. Somos nosotros y nos lamemos las heridas entre nosotros. Sí. Porque si nos juntamos con un trago ahí y una pizza, decir, mira, que yo no puedo, yo no tengo tiempo para eso. O dinero. Dinero. Porque también dicen, no como saludable, porque todo es muy caro. O sea, usted no puede ir al mercado a hacerse de fruta, de vegetales. Pero para usted, pero porque tú te estás haciendo un bien tú. O sea, ¿para qué tú vives? Entonces, ahí es donde la discusión se vuelve como medio rara. Si tú, el trabajo que haces,
O sea, no todos tenemos la bendición de dedicarnos y vivir de lo que más nos gusta. Exacto, sí. La mayoría vive de lo que mejor le va o de lo que mejor hace. No quiere decir que eso sea... O lo que mejor le representa socialmente, porque ese concepto está muy arraigado en nuestras sociedades, principalmente latinoamericanas. Totalmente de acuerdo. Mucha gente hace eso, pero la verdad es que es lógico pensar que lo que yo haga, como me decía mi papá, tú eres a lo que más le dedicas tiempo. ¿Entiendes? Entonces, si a lo que más tú le dedicas tiempo no es al único vehículo o la única herramienta con la que tú experimentas la vida, ¿hay algo malo en esa definición? O sea, ¿para qué tú estás viviendo? O sea, si tú no puedes todo... inglés. Exacto. Si tú no puedes todos los días celebrar tu vida y mantenerlo, si tú no puedes hacer eso, lo otro no tiene sentido. Pero por alguna razón estamos hablando de cosas que son intangibles, que necesita un apartamento más grande, un carro más grande, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Mientras tanto, mucha gente que tiene muchas responsabilidades, no tiene el tiempo, lo tienen, pero en su cabeza no le da el tiempo porque es un asunto de, se crean que la prioridad de éxito, algo en el aire, es más prioritaria que su propia salud o su capacidad de disfrutar lo que tiene. Y es una vara que cada vez se nos pone más alta a conveniencia, incluso comercial, hay que empezar a decir, porque hablamos de que, una casa más grande, un apartamento más grande, eso, o sea, hay un mercado, hay claro, y gente lo propio con las comidas, o sea, al final se trata también de un tema de reconocerse en ese todo, porque es que todo es muy tendencioso y está bien, porque hay gente que genuinamente se siente bien con determinado vehículo porque que dice, oye, que me encanta, me gusta su línea, pues cómpratelo, está bien, claro. Pero no lo hagas por un echabainismo, como en buen dominicano decimos, de que mira que el carrazo del año, que si no me consigo la mujer, o sea... El tema está... Si a partir de eso es que se te va a conseguir la mujer. En ningún momento es una oda a la pobreza ni nada de eso. Es una idea de que si usted trabajó por esto y tiene la bendición de que ahí lo tenga, disfrútalo. Ay, sí. Sí, porque es buen punto eso. Disfrútelo. Es buen punto porque hay mucho populismo al respecto también de ciertas... Porque hay una cultura, la cultura que tenemos te hace, obviamente, no importa lo que tengas, después tú quieres más. Y tú quieres más. Y eso va socavando el disfrute de lo que ya tú tienes. Eso es así. O sea, no es que tú te conformes con eso, es que lo puedas disfrutar. Eso. Porque la medida, como, bueno, también papá decía, cuando hablamos de manejo gubernamental y de temas políticos, él me decía que las necesidades son infinitas, los recursos no. Entonces, es lo que tú puedes decir. Las cosas que yo pueda adquirir son infinitas, las que yo pueda disfrutar no. Porque después se me va a acabar el tiempo. O sea, yo nunca voy a poder conseguir todo en la vida. Es que es imposible. Pero sí yo puedo ir consiguiendo lo que a mí me gusta. Entonces ahí entran los parámetros lógicos, sensibles que tú puedas tener, desde que si usted se siente bien en un Sonata y usted se siente bien en un Rolls Royce y los dos lo pueden comprar, estamos bien. El problema es que después que tú tienes un Rolls Royce no diga, esto no vuela. Yo necesito un jet. Y tú podrás decir, Lo propio pasa también hasta con las parejas sentimentales. Exacto. O sea, en estos días alguien estaba comentando, porque yo no entiendo, si por ejemplo al hombre le gusta con curvas, ¿para qué se busca a la que no tiene nada, pero que se ve como un modelo? Porque eso es lo que entiende en su medio, entiende que esa es la que, ¿verdad?, le favorece. Claro. Estéticamente o lo proyecta socialmente, cuando la que le gusta es, o sea, abóquese a lo que usted a le lo guste. que realmente le gusta. O sea, sea honesto consigo mismo, sea auténtico. Pero toma mucho. Y creo que por alguna razón, que no podría decirlo en este momento, por alguna razón que yo no puedo apuntar, pero que la noto, tenemos la idea de aparentar una cosa que no somos porque por algún código que tampoco sé quién lo inventó y dónde está escrito, la gente te juzga por ciertas cosas intangibles que no tienen que ver ni con lo que tú has hecho, ni con lo que tú haces. Sus estándares, sus propios estándares. Pero ni siquiera estándares. Encasquetados incluso también. Son cosas que no
comparte nadie, pero nos las aplicamos entre nosotros, pero nadie las comparte, pero nos las aplicamos. Son ese tipo de cosas. Por ejemplo, eso que mencionaste. Una persona encuentra a otra persona, hay un clic, funciona, la gente le gusta, se gustan entre sí, tienen fines comunes y arrancan. Lo primero que va a pasar es que el medio circundante va a opinar sobre cómo se ven. Fulano está más joven, fulano está más viejo, pero fulano es feo, fulana es fea, pero fulano está rullido, pero fulana es una chapeadora. Exacto. Y está bien que la gente hable mientras eso no llegue a la persona. No te afecte, mientras no te afecte. El problema está en que uno no deja de gustarle lo que a uno le gusta. El problema es que hace un bulto. Como tú mencionaste, en secreto, ellos tienen aquí, qué sé yo, una bodega llena de vinos de miles de dólares y lo que le gusta es el Brugal y se lo bebe solo. Sí, para que no le digan nada. De hecho, eso tiene todos los cuartos y cuando vienen, yo tengo de todo, pero lo que le gusta a ellos y no lo quieren decir, porque no, es que eso es lo que a mí me gusta. Y yo creo que en el caso de las libertades económicas, el poder darte el gusto que tú quieras, sin que la opinión de un tercero sea determinante, yo creo que eso es libertad. Pero es difícil. Eso es libertad, y es importante aclarar y destacar lo siguiente. En estos días alguien decía, no voy a mencionar nombre, pero alguien decía, una figura del medio, que entiendo que debe de tener talento, aunque sea para manejarse, porque ha escalado, ha descollado, mejor dicho, pero particularmente yo no le atribuyo un talento como creativo, como tal. Pero en estos tiempos, en esta modernidad, y valga la redundancia, en esta nueva modernidad, lo que se valida es todo lo que te invalida a ti. Hay un culto a la invalidación del ser. Entonces, hay una falsa creencia de que la libertad consiste en hacer lo primero que se te venga a la mente, en simplemente lo que entendemos nosotros como libertad. Ser disruptivo, no, y ser disruptivo, porque como así, porque sí. Porque sí, porque es la rebeldía, eso, y siempre, o sea, siempre los códigos del momento va a ser disruptivo con respecto a la generación anterior. Eso es normal, y el joven está explorando y todo eso. Ahora, lo peligroso del caso es cuando eso se comercializa, se valida, se institucionaliza, porque cuando una persona, exactamente, siempre es una industria, la industria de la invalidación del ser. Y cuando esa persona dice, no, es que eso es un negocio, eso es lo que yo muestro, y con eso yo capitalizo, yo hago, pero yo lo que hago es esto. ¿Por qué se me juzga por esto que yo estoy presentando públicamente, que estoy lucrándome, que es el mensaje que yo le mando a los niños y a los adolescentes? Porque no voy a decir niña ni nada, no, eso lo engloba todo. No creo en los todes. Entonces, ¿por qué entonces tú eres totalmente diferente? No hay coherencia. O sea, tú estás vendiendo una cosa, espera que no se te juzgue por esto. Yo vi una cosa. Lo hemos visto en todas las etapas de la vida. Que eso no es libertad, es lo que quiero significar. Eso no es libertad. Pero hay un tema en particular que tiene que ver mucho con algo que yo leí los otros días. Que vamos a llamarlo complejo síndrome del que se tatúa la cara. Yo me pongo, porque yo quiero, y me tripea, me hago un tatuaje en la cara. Y luego reacciono indignado porque tú me estás mirando raro. ¿Entiendes? Si yo hago algo que llama la atención, porque yo estoy consciente de que yo estoy pinchando al oso, y eso me beneficia incluso, porque yo puedo tener curiosidad y ser irreverente porque sí, porque quiero, porque no me han explicado. Y está bien, porque las sociedades se van evolucionando porque llega un elemento y crean un elemento disruptor, porque simplemente dice, cuando llegamos a hacer cosas que no entendemos, la gente dice, ¿por qué no? Y está bien. Incluso son hijos del mismo momento. Ahora, tú tienes que saber que de allá para acá te va a pasar algo. O sea, a mí, yo cuando estoy en mi casa, yo ando o en short y yo no ando con camisa ni nada de eso.
yo no voy a hacer nada antinatural saliendo en cuero para la calle. Me encantaría. ¿Entiendes? Me encantaría. Y así no tengo que ponerme ropa. A mí me encantaría. Y yo voto porque todos andamos en cuero cuando haga calor. Ahora, si yo un día me harté de por qué la gente pasa incómoda y que no puedo explicar por qué andan con ropa y yo salgo en cuero, bien por mí. Pero lo que yo genere de allá para acá no me puede sorprender. Claro. O sea, el problema no es que tú... Es como la discusión que también tenía vi en estos días, que también está muy interesante. Que una pregunta que hacía un filósofo digamos, una conferencia, que decía que se lo ponía a los estudiantes, que era, le preguntaban, todas las opiniones son respetables. Y que él hacía esa pregunta y la mayoría de los estudiantes decían que sí. Y él los refutaba y decía, no. Lo que es respetable es tu derecho a decir tu opinión. Eso es respetable. Todo el mundo tiene derecho. Ahora, lo que tú digas, muy interesante. Tu opinión, informada, no informada, eso no es respetable porque tú puedes estar hablando disparate. Es correcto. ¿Entiendes? Entonces, de eso se trata. En el mundo en que vivimos ahora, que es una inmediatez que le quita profundidad a las cosas que nos tomó años nosotros aprender y saborear, porque tenían tantos colores. Ahora, esa inmediatez te quita la visión de la realidad y de lo cómo son las cosas y cuál es el precio o lo que cuesta cada cosa. Por ejemplo, yo veo, por ejemplo, en la gente que usa mucho las redes para hacer sus negocios y demás, el hecho de que algo intangible, digo intangible, como son los followers que tienen la gente por internet, en tu sistema de negocio funcione, el hecho de que sean intangibles te crea una idea de que tú eres importante. Tú puedes que seas famoso en ciertos círculos, pero esa misma gente que te sigue a ti, sigue a 50 gente más. Sí. Pero tú crees que porque está funcionando, entonces ya personas que tú has visto toda la vida, que se han ganado respeto porque han cuidado lo que informan, se han equivocado y se han rectificado si han podido. O sea, ¿de verdad tú crees que tú estás a la altura de eso? Porque como yo tengo más seguidores que tú y eso te distorsiona la realidad. Correcto. Entonces salen haciendo comentarios como el que tú traes a colación, que es, si tengo una vida pública, o sea, yo soy una figura... Soy de cierta manera y literal, además. No. Yo, ni siquiera vamos al detalle. Pues vamos a ver que si mi presentación pública es argumentando o ser disruptivo al comportamiento normal de la gente, ¿con razón o no? Con razón o no. Si eso es lo que yo he hecho y me he beneficiado de eso, porque hay gente que lo hacen por revolución y se lo está llevando el diablo y está bien. Pero si yo me he beneficiado de esa gestión disruptiva, ¿cómo tú quieres que la gente lo vea? Porque tú le estás jodiendo la vida. Ahí te voy a decir algo. Entonces, eso es normal. Que sea justo, tal vez no. Te voy a decir lo que se ha normalizado, pero que no se ha conceptualizado. Y es lo que yo he observado, este fenómeno. Estas personas quieren decirte que está bien hacer y capitalizar sobre algo en lo que no creen. Claro. Porque ser disruptivo está bien, es lo correcto porque sí, porque la naturaleza de los disruptivos es correcta, porque solo romper contra todo lo establecido ya es lo correcto. Y disculpa, sí, Tony, sí. Y además apelar a que esa posición es sabia. Se venden como sabios. Dicen, tú ves que yo no tengo vergüenza, mira lo que yo hago, no me importa a nadie, no me importa nada, no. Pero soy así. Al final no hago esto, tú no me conoces. Es decir, el discurso es
barato, pero el discurso se está comprando caro. Se está pagando caro por ese discurso. Dos cosas. En mi generación teníamos, porque es una actitud humana eso. Yo estudiaba arquitectura y cuando dábamos historia del arte, siempre estaba la misma discusión sobre si un Rembrandt tenía más habilidad que un Picasso, por ejemplo. Porque uno de entrada, tú se lo pones a cualquier gente que no sepa de nada y lo que ve es que Picasso es un garabato, ¿te entiendes? Pero lo que tú no sabes es que Picasso pintaba muy bien cuadros realistas. Porque cuando tú eres disruptor, tú sabes hacer lo que todo el mundo hace. Es decir, para tú deconstruir, tú primero aprendes a construir. A construir totalmente. Entonces, ¿qué sucede? Como uno entiende que ese proceso, y a lo largo de la historia han habido muchísimas personas que son entes disruptores porque han guayado la yuca, saben lo que hay, han aportado y luego dicen, no, esto no es así por esto y por esto. Pero hay un discurso. Y una trayectoria. Entonces, ¿qué pasa? Desde fuera y por la inmediatez, yo creo, eso lo puedo hacer yo. Y eso lo puedo hacer yo. Y entonces empiezan antes las publicidades. Todavía se tiene que hacer las publicidades. Como uno mira a los artistas, los políticos, los presidentes, todo era aspiracional. Apelaba a lo mejor de nosotros. Los atletas, los cantantes, uno admiraba a gente que tenían un portento vocal, no simplemente vocal, interpretativo. Nos hablaba, bueno, tú que también has hecho arte escénico como yo, que utilizaban esa frase, presencia escénica. Cosa o sea, que estamos hablando de gente que ya canta bien. Gente que tiene buenas canciones, también necesitaban ciertas cosas. O sea, que quien lo veía, aparte de sentirse tocado por su arte, miraba, yo no puedo hacer eso. O sea, o no me atrevo. A lo mejor yo canto bueno, pero cuando me subo a una escena, no puedo. O sea, que a la admiración que tú tienes a una persona, tú lo hacías como que tú admirabas porque tú sabías que tú no podías hacerlo, o para hacerlo te quedaba muy lejos, o lo veías como una admiración porque era algo aspiracional. Lo que ha pasado ahora con esta inmediatez es que yo, en vez de ver algo y querer superarme, yo lo que hago es, tú el que está arriba, lo pongo a mi nivel y ahí yo voy ganando. O sea, todo lo que tú creas que, no, es que ellos lo que me tienen envidia porque yo llegué aquí más rápido que ellos. Sí. Entonces yo lo que hago es bajar todo de nivel. Entonces, el único que se beneficia de eso es lo que estábamos mencionando fuera de cámara, que esas actitudes se convierten, como es normal, en un negocio. Sí. Incluso personas que saben un poquito más dicen, no, es que, como te acuerdas de Benny Hill, eso es lo que el público quiere. Entonces normalizan lo que entendíamos antes que era mediocridad, lo que no aguanta el peso del escrutinio, no lo aguanta. O sea, yo veía, saliendo de acá, me llegó, yo casi no veo nada de lo que tenga que ver con farándula, porque, por ejemplo, imagínate, para ponerte un ejemplo, yo Alvarito nunca pude oírlo más de 5 minutos, que en paz descanse, porque para mí eso me enervaba, eso no era para mí. Una persona que despotricara a las 8 de la mañana y que se convierta en un chiste. Sí. Y que todos mis allegados y lo hablaban. Que fue una decisión porque era como le llamaban la enciclopedia humana, porque lo era. Pero te quiero explicar. Él en algún momento dado eligió eso. Y gente como yo, que lo que tenía era referencia de gente que yo conocía. No, ese tipo una lumera. Yo nunca lo vi así. ¿Entiendes? Yo soy uno. Pero te hago el cuento de alguien que toda la gente de mi generación lo recuerda originalmente como una persona respetable. Esa no es la imagen que yo tengo. ¿Por qué? Porque yo no vengo de ahí ni me gusta. Entonces, como yo otro día, saliendo para acá, me llegó un beat de un programa en el cual alguien, una presentadora que no sé quién es, porque son tantas, y estaban discutiendo. Y esa persona tuvo, yo no te puedo decir la palabra la cachaza, pero que ahí en mi generación se decía que era
vergüenza ajena que te daba cuando alguien decía, no, entonces yo aparezco en OnlyFans y es burdo pero lo hace Fran Peroso en una película. Entonces eso no es vulgar. Entonces se crea en el panel algo que para mí es absurdo. O sea, una persona que es un comunicador debería tener claro lo que es algo que llama la atención por el escándalo per se sin tener un contexto y algo que dentro del contexto sea necesario para contar la historia que pase o una mala palabra o o sea, eso tú lo tienes que tener claro. No, esta persona decía, entonces cuando lo hago yo, porque lo hace Fran Peroso. Digo, y tú ahí de verdad voy al denominado populismo también. Claro, pero porque aluden siempre, el argumento es que hay un tema de clases, que porque lo hace él, no, se lo aplauden, pero si lo hago yo, pero es que no es lo mismo. Es que el tema está que al final del día, de nuevo, en mi generación teníamos frases para poder identificar y decía que los rangos se respetan. Los rangos se respetan. Yo respeto tu trayectoria. Yo voy a tratar de ver qué tanto puedo aprender de ti, porque se supone que luego de aprender de ti, a mí mi responsabilidad es más alta, de ahí para adelante. Claro. Yo no tengo que comenzar pues, desde cero, no debiera, si aprendo de ti y voy con respeto. Claro. La sociedad de ahora están viendo como que, no, yo puedo llegar a un punto de, digamos, de importancia ficticia en términos de flujo de dinero o de lo que sea, o aparentar que eso es sin tener profundidad. Entonces, cuando alguien en los círculos de poder demanda profundidad, porque la van a demandar para que, si no, tú vas a poder comprarte un carro, pero no te van a dejar entrar en tal sitio si tú no tienes profundidad. Y si no la adquiriste, ahí tú crees que es algo que están siendo clasistas. No. Y tú has tocado un punto importante. Cuando tú hablas de los círculos de poder, y eso no solamente se refiere, hay que aclararlo todo. Claro, ahora, claro. No solamente se refiere a lo político no. o a lo económico. Es que quien te va a dar un trabajo a ti, vamos a tomar el ejemplo de las mismas redes sociales. No sé qué tan legal es, pero desde hace un tiempo, muchas de las personas que van a tomar aplicar a un trabajo, se les pide cuáles son sus redes sociales. ¿Por qué? Porque es parte del tipo de persona. O sea, antes eso no existía. Yo me la jugaba con una persona. Pero ahora, si tú tienes una entidad, una identidad pública en tus redes sociales que no va acorde con lo que yo estoy tratando de proyectar en mi negocio. Claro, y es válido. Yo no te voy a contratar, por más preparado que tú me vengas y me digas. ¿Por qué? Porque, y no es un asunto de discriminación. No es que usted tiene como su empresa, usted tiene el derecho, claro, de hacer lo que usted le parezca. O sea, eso siempre se ha hecho. Antes te hacían, y eso le pasaba a gente que conozco yo que venían preparados, pero se le hacía una prueba psicológica para ver cómo esa persona iba a manejar ciertos niveles de responsabilidad, ciertos niveles de tensión, y fallaban. Entonces el perfil psicológico, aunque tú estuviese preparado, no era para su trabajo. Entonces esa gente que toma las decisiones no se van a llamar, que eso lo estaba diciendo un amigo mío, no, porque tú sabes que a mí yo tuve que comprarme un carro más, para que tú sabes que no me dan trabajo. Yo dije, mira loco, cuando yo estaba chiquito me decían eso. Pero la gente que tiene dinero no le importa en el carro que tú andas. Lo que van a ver es qué tú hiciste y cómo yo le voy a sacar dinero a lo que tú sabes hacer. Exactamente. ¿Tú entiendes? La ridiculez que pasó ahora con el Starbucks, que unos empleados hicieron como en buen dominicano un piquete, porque ellos le iban a poner, creo que los uniformes, lo iban a uniformar, no sé si de negro o qué, whatever. Pero no, porque ellos querían personalizar. O sea, es una empresa. Y lo de uniformidad es precisamente por la imagen que ellos, además que se la están guabeando, claro, que están invirtiendo para proyectar esos valores de su empresa, y tienen todo el derecho. Y si usted no quiere trabajar ahí, usted se hace a un lado. Pero todo lo ilógico se ha vuelto ahora un culto.
Claro, O sea, es un culto. Porque lo que yo estoy bajando, no es la verdad. excelencia la estoy bajando a mi nivel. ¿Entiendes? Y es en todo. Y con respecto a eso que tú decías de los círculos de poder, desarrollar un poquito también. Y es que influencia, tú eres realmente un influencer porque tiene no sé cuántos seguidores, muchos views, muchos comentarios, pero tú eres realmente una influencia, por ejemplo, en la vida pública de tu país cuando se trata de tomar decisiones importantes. Claro. O es solamente porque tú estás causando roncha con un tema para que te llamen y te ofrezcan un dinero para que te calle la boca, que tampoco lo es. Tampoco lo es, porque luego es que esas cosas van y vienen. ¿Entiendes? Cuando tú eres una persona que haces un trabajo, digamos la palabra del día, disruptor, y lo haces por convicción, obviamente vas a tener muchísima gente en contra, pero va a llegar un momento en que, como decíamos nosotros, se separan los hombres de los muchachos, en el cual, si tú aguantas, te mantienes, te conviertes en el epítome de la integridad y la persona que hay que buscar en ese tema. O, si no aguanta la presión, o deja eso, o te vende. Eso le pasa a todo el mundo. Sí. Eso le pasa a todo el mundo. Entonces, el tema no es que eso deje de suceder, que va a suceder siempre. Lo menos son los que se aguantan. Pero la idea es, si tú ya decidiste, porque no aguantas más, porque hay mucha presión, por todo doblar el lomo o claudicar en cualquiera que sean tus principios, si lo decidiste, no empieces con la actitud de alguien que lo... No. Y con la actitud de la gente que se pasa en rojo y lo para un policía y lo que le pregunta al policía, pero ¿por qué tú no paraste al otro? Muy buen ejemplo. ¿Entiende? Entonces, si usted ya decidió, va, y es respetable, usted no, pero ya te agarraron con la mano en la masa, ya tú tienes cola que te pisen, pues quédate callado. ¿Entiendes? No venga a decir, no, que porque fulano ahora voy a cuestionar la autoridad, ahora voy a cuestionar que si es clasismo, porque también eso está a la orden del día. Claro, de nuevo. Te voy a hablar de algo que tiene que ver con las cosas que a mí me gustan del deporte, porque también es aplicable en términos generales. Yo siempre le explico a la gente sobre la discusión que hay en el mundo del deporte que a mí me gusta, que es el basquetbol, sobre cuál es el más grande. ¿Te gusta el básquet? Claro. Qué bien. ¿Cuál es el más grande de todos los tiempos? La gente de la generación de ahora... Dicen que es Stephen Curry. No. Dicen que LeBron. Pero... No. Lo que pasa es que el contexto en el cual se desarrolla LeBron, siendo uno de los más grandes de la historia, es un contexto en el cual es incomparable con Jordan. Pero como tenemos los medios y los números, yo quiero bajarlo para poder irme de número a número. Y alguien hizo un ejemplo, porque no vamos a discutir de números y los números más importantes le quitan valor, que es la cantidad de campeonatos que tuvo, cómo los obtuvo, que fueron 3 primeros, se retiró por 1 año y medio y después hizo 3 más. Aparte de esa hazaña, alguien mencionó, señores, vamos a dejarnos de disparate. ¿Cuánto aquí, en un ambiente amplio, cuántos aquí tienen Jordan puesto? La mitad levantó la mano. ¿Cuánto aquí tienen LeBron puesto? Y se rieron todo el mundo. Sí. Entonces, el contexto está en que yo puedo tener más seguidores que tú. Yo puedo tener más cuarto que tú. Ser más popular. Incluso ser más popular ahora. Ajá. Pero en el momento en que yo le llegué a la mitad de la gente que tú le estás llegando, yo lo hice a mano pelada. ¿Entiendes? Sí. Lo hice a mano pelada. Siendo... No era un buen ejemplo de ello. No existían redes sociales cuando no existía. Exacto. No existían ni redes sociales, no había que ser... Sí. No había que tener un community manager, nada de eso.
Imagínate si tenemos una discusión con alguien que no existía ni cuando habían celulares. No hay contexto. No, pues entonces... Y los indicadores son totalmente diferentes. O sea, el punto de comparación se invalida. Por eso es que el contexto y la grandeza yo le tengo que bajar. Porque como ahora es todo lo que hay, yo lo estoy manejando. Todo es accesible. Todo es asequible. Multiherramientas y bueno. Y entonces le bajamos a la grandeza para que esté a nuestro nivel y se convierte todo en bien delgado. Nada tiene profundidad porque no puede serlo. No hay espacio para la profundidad. ¿Por qué? Es más, es ridiculizada. Claro. Tú y yo ahora estamos a los fines de ese tipo de anticoncepto. Estamos desfasados. Totalmente. Pero lo que yo digo es, a nivel, yo estoy seguro que tú y yo podemos tener una conversación en ese momento con toda esa gente porque lo hemos vivido todo. Yo puedo hablar como ellos hablan. Yo puedo decir lo que ellos dicen, pero ellos no pueden ponerse a hablar como... O sea, podemos, mira, en pocas palabras podemos entenderlos, pero ellos no nos van a entender. Exacto, porque es un tema de tiempo, de dedicación, o sea, y de cosas de que uno intención. Y que fue cosas que uno aprendió en el tiempo metiendo la pata, que yo cuánto, respetándola, eso es importante, aprendiendo que tú lo de gente que uno... Eso que es importante que tú lo digas. Yo no creo en el concepto de premios y castigos, porque uno se asusa mucho, se azota mucho, precisamente por los estándares, todo el tema de la vara social, que está, vivimos comparándonos y no sé qué, y eso nos sepulta, nos neutraliza totalmente. ¿Y cuál es el fuñido afán de estar dándose azotándose? Tú sabes el bloqueo en todo el sentido de la palabra que eso supone. Pero si yo fallé, lo que tengo que hacer es reconocerlo y ver la manera en la que no repetir eso. Pero tampoco es que voy a hacer de mi vida que va a girar alrededor de un fallo. Es que... Porque no, y se vale 1000 veces, todas las veces que sea necesario. Se vale fallar, porque solo fallando se aprende. Una de las frases que mi compadre Arturo Victoriano me comentó una vez, no siempre estamos hablando, y dice que no es justo evaluar a una persona por su momento más bajo. Y eso a mí siempre me ha llamado la atención, porque nosotros nos juzgamos por eso. Significa que si usted cometió un error, no hay forma de tú... O sea, no se te está enseñando, porque en aquella época se enseñaba, es decir, si usted la cometió, bueno, levante la mano. Yo en el basquetbol todavía se estila que cuando tú das un foul, todavía, yo viendo la NBA ahora, lo que empiezan a decir, no, que yo, y empiezan a hacer como un show, y se separan de lo que levantan la mano. A veces lo que levantan la mano es para que llamen la atención. Por cierto, eso lo vi muy reciente. Yo no sé de ver partido, por cierto, claro. Pero me encanta el básquet. En un juego en el playoff del juego de Golden State con Boston, me parece, el playmaker de Golden State, o sea, había dado... O sea, con Minnesota fue. Ok, y él realmente... Ustedes saben, falló. Y hace un show. Y se fue el que más... Todo el mundo calladito. Y después tú ves la repetición y es mentira. Entonces, ¿para qué? Tú sabes la energía y el tiempo valioso que se va. Totalmente. O sea, pero, es un vivir infundado. Pero para que tú veas en algo tan entretenido como un juego de básquet que le va muy bien, es un microcosmo de cómo la sociedad está. Correcto. La idea es el allante y el movimiento. Entonces, al final del día, si usted cometió un error y usted lo admite y tira para adelante, es... Ojo que no tiene que ver con los que validan el error y lo hacen otra vez. Así. No. Dice, no, porque yo me disculpé y yo lo reconozco, pero porque lo repite una y otra vez. Claro, o sea, no haga tampoco del error un culto. Lo propio también, y esto es como una exhortación, a mí me gusta que siempre se quede como algo positivo y constructivo para los que nos siguen, los que nos ven. Y es que cuando usted ve que constantemente personas con elementos de su medio, con los que usted conversa, etcétera, etcétera, recurre siempre, o mejor dicho, incurre en de decirle de algo negativo de su pasado.
una y otra vez, cuidado con eso, porque busca desmoralizarlo y sacarlo de frecuencia, porque no hay razón de ser. Claro. A menos que no sea en el momento, decirle a un amigo, oye, loco, te está pasando, esto no está bien por esto, o sea, en ese momento es válido, pero después, por ejemplo, años siguientes, y la persona que siempre de alguna manera trae de los pelos algo negativo vivido, ese algo, alguien no quiere algo bueno para usted y lo que quiere es hacerlo, es desmoralizarlo. Y una moral baja es el hervidero perfecto para que se cuezan las bacterias negativas. No, Entonces, totalmente de acuerdo. son un veneno, Totalmente de acuerdo. Mira, si es cierto, si bien es cierto que... Y si usted no ha fallado, no ha vivido. No, claro. Si bien es cierto que todos hemos metido la pata en alguna vez, unos más que otros. Lo que hace más grande al ser humano es su capacidad de reinventarse. Y eso es parte del crecimiento que mucha de la gente que yo vi en la palestra pública, una de las cosas más apreciables de eso, esa era la capacidad de cometer errores garrafales y salir diciendo, bueno, me equivoqué. Desde los berrinches que pasó mucho Freddy Veragoico, sí, que se iba en causas sociales, a veces no eran así. Y despotricaba contra gente que no necesariamente, simplemente porque no tenía toda la información. Y luego él se retractaba. Y todo el mundo empezó a entender que era una persona que tenía la intención de hacer las cosas bien, pero que no era perfecto. Entonces se fue congraciando con esa figura y sabía, y ya tú cogías y dejabas, porque era una persona que llegó a cometer errores, pero también a aceptarlo como tal. No, y era un referente, realmente había que escucharlo, sí. Claro. Había que escucharlo porque incluso aun cuando pudiese equivocarse, porque fui testigo como de niña también viéndolo en la televisión, fui testigo de esas retractaciones, te das cuenta que como quiera, eso mismo que tú dices, que siempre tú sentías que prevalecía realmente la intención de hacer las cosas, las cosas bien. Era una persona preocupada por el devenir social de nuestro país. Entonces, esos son los ejemplos, como yo te mencioné hace un rato. La grandeza, nosotros sabemos que cuesta. Primero, sí, un camino empinado y escabroso hasta cierto pináculo que tú quieras, y después mantenerse eso con los altos y bajos de la vida es lo que creaba la grandeza en el tiempo. Ahora, estos subidones rápidos, vertiginosos de la gente, y la gente no los ve bajando, solo los ve subiendo. Entonces eso crea confusión, eso crea ¿cómo se llama? Un mal referente también. Para las nuevas generaciones. De cómo son las cosas. Y eso no tiene que ver con clase social. No tiene que ver con clase social, porque he notado que indistintamente de la clase, buscan emular esos, digamos que antilíderes de los diferentes ámbitos, ¿verdad? Que se han vuelto populares por las razones incorrectas. Claro. La infamia está validada. Ya se está normalizando. Yo lo que creo es que volviendo al tema inicial, porque es lo mismo, nosotros, cuando yo comencé a hacer música, se me informó de un género que se llamaba el shock rock, que era, como decía el nombre en inglés, era algo que creaba un choque, ya sea visual, ya sea de concepto, y mucho era teatral. Ahí estaban artistas como Kiss, Alice Cooper, que eran clásicos, pero después se fueron poniendo más tecnológicos, más presentes, como Marilyn Manson, Guar, todo ese tipo de cosas. Y se creaba una discusión sobre eso, porque era un recurso, el shock. Digo, el problema con el shock es como una especie de droga. Después que si tú estás llamando la atención por el escándalo, tú vas a tener que inventarte otro escándalo más tarde, peor, para poder mantener eso. ¿Y qué tan sostenible es? No es sostenible con el tiempo. Nunca lo es. Nunca lo es. Nunca lo es. Y luego acaba con tu vida real. Sí. O sea, tú no puedes crear si tú estás llamando y respetando simplemente por llamar la atención, eso va a llegar a un punto de que no es sostenible.
E incluso a nivel económico o a nivel técnico, tiene que ver con la oferta. A nosotros se nos hablaba, cuando comenzamos el negocio, sobre tratar de encontrar una voz. Sí, tú eres una... y tenemos una voz, tenemos voces, desde, qué sé yo, el Mayimbe, Johnny Ventura, Cujo Baloy, Ruby, que en paz descanse, Sí. Sergio, y el mismo Omega. Todos suenan diferentes y tienen un sonido, porque obviamente eso es lo que... Y no se trata de que sean los mejores que canten. No. Es que crearon algo, una característica diferenciadora. Y diferenciadora, totalmente. Pero ¿qué sucede? Llega un punto en que todo el mundo quiere imitar, en los últimos años, a algo que funcione. Y por algo que funcione, se ponen a imitar y a repetir fórmulas sin conocer el fondo de cómo salió esa y cómo eso es aplicable a tu realidad. Entonces, eso es otro de los errores que tiene que ver con cómo yo percibo lo respetable, la grandeza. Vean acá, ella tuvo una idea rarísima, pero ella se mantuvo en el tiempo, evolucionando, aquello cuánto, y ella tiene una voz. Ese es su nicho. Si ella empieza a meterse en todo lo que es nuevo que salga, patay, primero no le creo, porque no la conozco. No es coherente. Que no la conozco, porque no entiendo lo que está pasando. Entonces, eso es económicamente complicado. ¿Por qué? Porque si tú creas un mercado basado en algo que todo el mundo puede hacer, sube la oferta y bajan los precios. Eso es un sistema económico aplicable a todo lo que tú haces. Si lo que tú puedes hacer, lo puede hacer cualquiera, tu trabajo baja de precio. Validísimo. Baja de precio o baja de calidad, o las dos cosas. O sea, si antes llegar a un medio era tan difícil, llegar a un medio o una televisión era tan difícil, el que llegaba había guayado la yuca de todas maneras, desde la preparación, lo que tuvo que hacer, sacrificarse. Sí. O sea, lo que tú veías era un puré. Ahora, como es más fácil tener un medio y se ha polarizado en aras de la libertad y la facilidad, se ha metido mucha gente que cualquieriza ese trabajo. Sí, ahora la democracia es todo eso. Exacto, la democracia. Ahora la libertad es todo eso. Exacto. Entonces, que económicamente no cuadra. ¿Por qué? Porque tú no puedes, como consumidor, diferenciar todo lo que se ve igual. Sin embargo, la realidad es que al final quien va a tener éxito no lo va a tener por profundidad. Lo va a tener porque qué tanto se menieron, cuánto cuarto hicieron en promo. Pero no, ¿por qué? Porque hay tanta oferta haciendo lo mismo. Entonces, lo lógico para mí es, pero loco, búscate a lo que no esté haciendo nadie. Ah, no, ¿y quién va a ver eso? Tal vez no. Comienza. Encuentra tu nicho, que todo tiene su público y tienes que ubicar tu segmento. Claro, porque ahora mismo hay oferta de todo. Yo estaba hablando con una amiga mía sobre una serie de televisión. Dije, no, es que hay demasiada oferta. O sea, hay mucho contenido, demasiado contenido. De hecho, ahora mismo la competencia en el arte y el espectáculo se trata de contenido. Claro, ya lo que nosotros hacemos en sí, el mercado no es lo que lo promueve. Lo que necesitamos es contenido. Y muchos de nosotros no podemos hacer eso. Y cantidad, volumen. No importa ya, o sea, se ha industrializado el producto artístico. En este caso ya no se trata de arte. Digamos que eso mismo. El entretenimiento es un asunto de cantidad. ¿Por qué? Porque la gente que toma decisiones en los grupos de poder, lo que necesitan es flujo. Ya lo que necesitan es cantidad. Como en cada negocio que tú brindes un servicio o artículos, tú tienes que tomar una decisión a la entrada si lo que tú vas a vender es calidad o cantidad. No hay ninguna mala decisión en ninguno de los dos. Pero ya tú sabes, si yo vendo cantidad, la calidad es relativa, porque yo estoy vendiendo mucho de eso a precios baratos. Pero si yo vendo calidad, no todo el mundo puede pagar lo que eso vale. Entonces yo sé que mi flujo de ventas va a ser más lenta.
Incluso aunque fastidie el mercado como tal, porque eso tiene una vida útil. Claro. Eso tiene una vida útil y eso es el pan de cada día. Cada generación tiene eso. Claro, y lo importante es tú entender que ese modelo económico es aplicable a todo. Es aplicable a todo. Mientras más oferta tú tengas de algo, más barato, menos salida. Y la música como negocio, ahora mismo depende de ese flujo. Depende. Ay, no, yo quiero que tú hagas lo mismo que está haciendo fulano porque yo necesito que la gente no se detenga contigo porque yo necesito que tú seas reemplazable. Yo no quiero a alguien irreemplazable. Eso no es negocio para mí. Porque el que me va a dejar va a ser tú. Pero eso es un tema de negocio. Y todo es así. En el pensamiento social, en el pensamiento político, en la comunicación, en todo. Lo terrible es cuando el que hace la película se la está creyendo. Ahí es donde, como te digo, entran la gente que toma decisiones. Porque el pueblo, desgraciadamente, y obviamente eso fue un plan general, no tiene las condiciones, y voy a ser abogado del diablo de todos los políticos responsables de esta locura, que es la discusión más grande sobre qué tan práctica es la democracia. O sea, un voto de una persona con poca educación e información, digamos, fehaciente, en el caso particular, tiene que valer igual que una persona que tenga educación y la misma educación. Si ni siquiera vamos a hablar si la información no es fehaciente o no. Pero sí lo vale dentro de los círculos de democracia. Entonces, así mismo lo percibe y se percibe el pueblo entre sí. O sea, yo veo una televisión, el mismo programa, se ve bonito todo, y yo creo que esa persona sabe de lo que está hablando. Porque está hablando con el mismo Shure, en la misma pantalla. Yo creo que esa persona sabe de lo que está hablando. Y más yo que vengo de una cultura en la cual rendíamos pleitesía a lo escrito. O sea, todo lo que estaba en un letrero grande, nosotros entendíamos que era verdad. Porque venía siendo revisado. Esa es la cultura que no tenía. Incluso había cultura de gente que no leía el periódico entero, leía los titulares. Y uno creía eso. Entonces, ahora tú crees que todo el que tiene eso tuvo ese mismo proceso. Y no necesariamente. De hecho, tú crees que porque alguien diga un disparate en las redes sociales, tú sientes la necesidad de ponerte a discutir con ese tigre, como que ese es una persona que está diciendo su opinión. Y las opiniones son como la nalga. Todo el mundo tiene una. Y eso sin contar que ya es como un ejercicio de odioso, de simplemente ir en contra, sí, totalmente desgastante. Yo creo en la meritocracia y sé que estas posiciones, estas opiniones nunca serán populares. No. Y es precisamente porque son reales y no te la va a decir el que se está aprovechando de ti. No. Y lo que pasa es que cuando uno tiene la oportunidad de explicarlo, uno tiene que utilizar todo el sistema que uno puede aprender para poder transmitir una idea. ¿Por qué? Porque es fácil desmeritar lo que sea que tú estás diciendo, porque, no, que una vieja es el diablo, lo que tú tienes es envidia. Digo, yo te estoy diciendo algo que de verdad te va a pasar. Si lo que tú haces es reemplazable, tú no vas a durar mucho tiempo aquí. O sea, no te creas, porque lo que tú estás haciendo es reemplazable. Entonces, ¿por qué hacía el comentario de que entonces el que hace la película y termina creyéndoselo, entonces empieza a quejarse del sistema precisamente cuando ocurre ese proceso de reemplazo, que es cíclico, cumple su vida útil, claro, lo que les conviene a determinado sector que se está lucrando de ser un copy-paste. Claro. Entonces luego te estás quejando porque he encontrado muchos justicieros sociales como a destiempo. Claro. Y yo, ¿por qué no fuiste tan justo en este momento en el que tú tuviste una cuota de poder que no era necesariamente económica, sino a través de tus seguidores para influir sobre temas relevantes para la mancomunidad, para que... nunca... Ahora, porque quieres aprovechar eso como vehículo y ponerte en la palestra. Ahora tú eres el justiciero social. No, lo que pasa es que donde Dios no puso nunca va a haber. El problema es que, de nuevo, te llegó la oportunidad de tener un micrófono o una posición
una palestra que la gente una tribuna que la gente te escucha, y te la pusieron de carambola. Entonces no hubo una preocupación, espérate, yo no puedo hablar en público. Yo tengo una idea, pero no la tengo muy clara. Déjame yo formarme un poquito, porque yo tengo ideas, pero no sé cómo comunicarlas muy bien. Y eso se estudia. No simplemente porque yo tengo una buena idea, quiere decir que yo tenga la capacidad de transmitirla de una forma. La inteligibilidad tiene que ver con inteligencia como tal. Entonces el tema está que cuando yo, y lo que ha pasado, me brinco eso, y tengo la respuesta de este pueblo que por una razón u otra no ha tenido los recursos formativos para poder darse cuenta de que algo no se trabajó, o algo está medio cocinado. Yo lo que digo, este tipo habla igual que yo. Entonces, ya lo que te decía al principio sobre todo el aporte que era aspiracional, ya se fue a la porra. Es cosa del pasado. ¿Por qué? Porque ahora lo que yo veo es alguien. Ya yo no tengo necesidad de ya yo me veo a... Porque veo a otro como yo. A otro como yo. Pero eso trabaja psicológicamente, en el cual, con el tiempo, tampoco respeto a esa persona. Pero porque yo digo, si yo puedo hacer eso que tú estás haciendo. Claro. Entonces son de las grandes discusiones que hay sobre lo... Sí, pero realmente se necesitan poner estos temas sobre la mesa. Y una, por ejemplo, yo no soy intrusiva. De hecho, yo soy ambientalista de carrera y una serie de cosas. Y públicamente yo soy la artista, el fenómeno, y es mi vida. O sea, esa es mi vida desde niña. Ahora bien, porque yo sentí una apremiante necesidad de tener un espacio para exponer así, con amigos como tú, armar este tipo conversatorio y decir genuinamente lo que uno dice en sus círculos también. Claro. Y habla y comenta, porque la narrativa está totalmente perniciosa y decadente. Claro. Entonces, yo no creo en cinismo ni en frivolidades. Si tú dices, tú no vas a hacer la diferencia, porque mira cuántos seguidores tiene ese. Claro. Mira esto. Mentira, sí que la haces. Sí se hace fuerza y se va haciendo y se va haciendo. Y hay otros que se van sumando y dicen, pero espérate, ok, hay otros que también entienden y pueden hablar, ok, fenómeno. Y la verdad es que si nosotros caemos en ese cinismo, entonces vamos a decir, ¿para qué nos vamos a bañar hoy si igual nos vamos a ensuciar al rato? ¿Para qué voy a comer si después voy al baño? Ustedes saben qué. O sea, no tiene sentido. El problema está que mientras uno pueda crear la duda en los medios, porque uno puede hablar con el círculo de uno y todo el mundo lo entiende. La idea es poder llevar y poner en ciertos círculos de gente que está haciendo cosas ese interés, llamar la atención de ese interés con ejemplos de vida normales. Sí. Digo, ven acá, mira. Si tú chequeas los antecedentes del mundo, que mi generación se fumaba mucho el tabaco y cosas por el estilo. Ahora los jóvenes no están fumando mucho tabaco, están fumando vaina electrónica. Vape. Uno de los elementos más populares de esos cigarros electrónicos fue uno que llamaba el Juul. Fue súper popular en los últimos años, que yo cuánto. Adivina quién lo compró. ¿Quién? Philip Morris. Oh. Ellos tenían el IQ, ¿cómo es? Ellos tenían uno, pero Juul lo compró. ¿Tú sabes por qué? Porque la gente en las zonas de poder que va a tomar la decisión no van a poner a un palomo en esto, lo van a comprar porque los que se mantienen en el poder se van a quedar ahí. No te van a dar un chance ahí porque tú te pegado, te van a utilizar. ¿Escucharon? ¿Entiendes? Te van a utilizar. Famosos. Te van a utilizar mientras le convengan. Si tú no entiendes que esto es una carrera de distancia, no de velocidad, a lo mejor tú puedas tener una incidencia y una larga carrera. El otro que no le hace el juego es difícil, es complicado. Ay, no, es terrible trabajar con ese hombre o con esa mujer. Uf, no. Mira, Tony,
tenemos pendiente varios programas. Sí, no, mientras tú tengas café, tú me invitas. Ay, ¿te gustó el café? Estaba durísimo. ¿De qué era la crema? De leche de cajuil. Leche de cajuil. Rico, ¿eh? Ya tú sabes. Pero faltó la canela. Ya no se le puede decir leche a eso, es bebida de cajuil. Ay, sí, pero es otra ridiculez. Una persona me dijo, pero yo no sé por qué dice que leche de almendra, porque no viene de... Yo, ay, por favor, de verdad, yo no me voy a perder en discusiones. Si le quieren llamar el vino de cajuil, me da 3 Yo puntos. sé que tú entiendes lo que yo te estoy diciendo. O sea, por favor, ¿eh? Yo sé que no es leche, Claro, pero claro. le vamos a llamar así. Claro. Entonces, nada, gracias por estar. Te quiero mucho, te respeto. Gracias por la invitación. La verdad es que tenemos muchas cosas pendientes, muchos temas. No, Incluso cuando tú quieras. comentábamos que fue el tema del primer programa del laboratorio, hablar sobre la inteligencia artificial. Creo que podemos desarrollar todo un panel y ver también qué otros amigos podemos sumar. Gracias, Tony. Por favor, repite lo del evento del sábado. Sí, yo te voy a llamar. No, que lo repita, que lo diga. Lo de este sábado. Claro, porque imagínate, hay que ir a apoyar. Bueno, este sábado 24 de mayo estaremos... yo y mis compañeros de Toque Profundo haciendo un concierto que hemos denominado La Magia de los Cuervos. Se trata de la música de nuestros álbumes Cría Cuervos y Magia. En un sitio que está ahí en la Lincoln con José Contreras llamado Motorcycle. El señor Felipe Cruz, uno de los jóvenes talentos de nuestro país, nos abrirá el concierto y las boletas están a la venta en tix.do, así que allá nos vemos. Vamos a poner el link. Así que nada, mis queridos laboratoristas, esta emisión muy engalanada con la presencia de Tony Alo, mi querido amigo, tiene que finalizar. Así que los amo y nos vemos en una próxima emisión. No existe fuerza más grande en el mundo que un pueblo unido apuntando hacia el sol. Fuerza colectiva que no tiene miedo. Decimos presente, aquí estamos, podemos. Hinchados de orgullo, se siente en el pecho. Juntos conservamos nuestra identidad. Confirmaron, mamá. La República Dominicana se encuentra en la época de más baja producción de agua. Se llama periodo de sequía estacional que inicia en noviembre. El cambio climático ha provocado que esta estacionalidad se extienda en el tiempo. Cualquier momento es importante para ahorrar más agua potable, más para el riego agrícola, más agua para generar energía limpia. EGEID, la energía sostenible del país.